Bien, ahora vamos a pasar a lo que es traumatismo torácico, muchachos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Nos están viniendo últimamente el abordaje, ¿no? O sea, cómo abordamos el trauma. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que las preguntas con respecto a los cortes, de acuerdo al tipo de lesión, es algo que también está viniendo bastante, sobre todo muy enfocado a las preguntas de su especialidad que he podido rescatar y que en el nivel de residentado médico digamos, es lo que hacemos en el día a día. Recuerden algo, cuando nos pregunten acerca de trauma, antes de pasar a, digamos, a los abordajes, a todo lo que nosotros manejamos, hay que entender que cuando tenemos una lesión traumática, la primera cosa que va a venir a nuestra mente es que podemos tener un trauma por cuchillo, un trauma por paz, por balazo y también el trauma penetrante, ¿no? El trauma penetrante, cuchillazo. Entonces, cuando tenemos estos dos tipos de lesiones, tanto por PAF o penetrante, ¿qué tenemos que tener en consideración? Es muy importante que en el caso del trauma por PAF, herida de bala, el abordaje que nos van a pedir a nosotros, siempre, acuérdense, va a ser cuál es la medida inicial. La medida inicial siempre va a ser colocar un tubo de drenaje torácico. Esta sería como que nuestra medida inicial. Antes era como que mete toda sala, no, no, metes el tubo y se acabó. Es muy importante. Ahora, cuando uno hace una cirugía de emergencia, una herida de bala, te van a preguntar, en caso de que tú decidas que se tenga que hacer una cirugía por un PAF, tú tienes que tener una incisión. Eso te preguntan. ¿Cuál es la incisión que se utiliza más en la emergencia? La toracotomía anterior. La toracotomía anterior. Es la incisión que más van a ver ustedes que se utiliza en cirugía de emergencia en heridos por PAF. Y si es un trauma penetrante, ¿qué vamos a entender? Bueno, si es un trauma penetrante, nosotros vamos a recordar dos cosas. ¿Qué pasaría si el paciente tiene un cuchillo en el pecho y te dicen cuál es el mejor tratamiento? Entonces, en las lesiones con el trauma penetrante, el mejor tratamiento, esternotomía media. Pero ¿qué pasa si tú tienes un paciente? No todos tienen, tú sabes que para abrir el esternón hay que tener la sierra o hay que tener pues nuestra, a la antigua, ¿no? Comenzar a limar toda esa zona. Pero no siempre lo tienes. Entonces, si tienes un paciente que te viene con un trauma penetrante, esto, generalmente, inclusive que tenga taponamiento cardíaco, eso no te va a esperar a que traigas, imagínate un hospital público que tengan ahí una sierra en la emergencia, no. Entonces, cuando hay una situación de este tipo, lo que más se usa es la toracotomía antero-lateral izquierda. Si el paciente está estable y tiene una lesión penetrante, o sea, ponte el cuchillo está ahí colocado, pero el pata es estable, puedes hacer una esternotomía para tener una mejor visualización porque está tranquilo. Pero si está en un estado de shock agudo, está el clásico, pues, ¿no? Ah, un cuchillo y pum, cae. No, taracotomía anterolateral izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque va a ser rápido el acceso. En cambio, el otro te va a dejar tomar una mejor decisión y aparte que puede visualizar mucho mejor, ¿no? Eso es muy importante. Estas son preguntas que nos van a venir mucho en la toma de decisión de la incisión con respecto al trauma. Con respecto a una cirugía electiva y abordajes, acá lo voy a poner con respecto a emergencias. Y en el caso de una cirugía para tomar decisiones, ¿no? Porque esto es importante también esas preguntas, por ejemplo, si tengo una lesión del tercio distal de la tráquea, ¿cuál es la incisión? Esas cositas, ¿no? Nos pueden venir. Hay dos incisiones, tenemos la incisión que más hacemos nosotros en cirugía de tórax, es la posterolateral, en general. Tenemos una posterolateral derecha, tenemos una posterolateral izquierda. Esto es muy importante. En preguntas de examen, una posterolateral derecha en caso de una lesión se utiliza mucho cuando hay lesiones del tercio distal de la tráquea. También se va a utilizar mucho la posterolateral derecha cuando hay lesiones del esófago. Pero ¿qué parte del esófago? Porque también nos van a preguntar, ¿no? El esófago medio.
Y la posterolateral izquierda, generalmente en la parte inferior del esófago inferior. Y también lo podemos tener en consideración en lesiones de la aorta descendente. Por si vinieran preguntas dirigidas muy puntualmente al abordaje posterolateral, que es el abordaje que más hacemos para todas las cirugías de pulmón. Las cirugías de pulmón, las cirugías que más se utilizan en una cirugía de pulmón, en cuando se hace cirugía abierta, es la posterolateral. Hay algunas escuelas que hacen la vía axilar. Por ejemplo, en Rebagliati usan mucho posterolateral, en Minsa usan mucho posterolateral y en Almenara usan mucho abordaje axilar, ¿no? Depende de las escuelas. Para el tema de pulmón, pero esto es en caso de cirugías de lesión traumática, ¿no? ¿Cómo podrías abordarlo? Y ya sabes en qué situaciones utilizaríamos la toracotomía. Generalmente la reina de la emergencia en traumas penetrantes es la toracotomía anterolateral izquierda, ¿no? Porque es lo que más va a hacer en una emergencia, ¿no? Pero ya sabes que el mejor tratamiento sería una esternotomía media porque te permite visualizar mejor el mediastino. Esto es muy, muy importante. Conociendo estos datos, podemos pasar entonces a hacer un enfoque en general de 3 casos clínicos que vienen más en una emergencia. En una emergencia viene mucho el neumotórax, atención. Si tú no lo tratas de esto en 45 minutos, está muerto el paciente. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el paciente aquí está en un estado hemodinámico. Este es un neumotórax que tiene una alteración hemodinámica, como decimos. Esto es muy importante. Entonces, el primer objetivo es sacarlo de la alteración hemodinámica. Y por eso que el primer objetivo es hacerlo estabilizarlo. Y eso lo logramos colocando una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. De esa manera el paciente se estabiliza y pasamos al segundo objetivo, que es corregir el neumotórax. Y al corregir el neumotórax lo hacemos colocando un tubo de drenaje torácico. Por eso es que nunca puedes dejar un tratamiento incompleto. Para tratar bien un neumotórax, en el caso de atención, primero trata la atención y luego trata el neumotórax. En el caso de un paciente que venga con esta imagen, que es una imagen velada, y es un paciente traumático, fácil que es un hemotórax. Entonces, en los hemotórax, ¿qué es lo primero que vas a tener que analizar? Primero analiza, todo hemotórax se le debe colocar un tubo de drenaje torácico. Entonces van a haber 2 indicaciones de cirugía para poder entrar a un hemotórax. La primera es que si colocas el primer tubo de drenaje torácico que coloques, elimina más de 1500 mililitros, es una indicación de cirugía. La otra sería, la segunda indicación, es que tú colocas el tubo de drenaje torácico, pero esperas 3 horas. Y si en esas 3 horas él ha botado más de 200 mililitros por hora, entonces esto también es la otra indicación de cirugía. Estas dos debes tenerla presente. Si no ocurre eso, normal. ¿Todos los hemotórax se le coloca tubo? No. ¿En qué pacientes solamente se observa? Se observaría en aquellos que tienen menos de 350 cc. Generalmente, ya saben ustedes que cuando la cúpula está velada, acá ya tienes 250 cc. Imagínate un espacio más. Ya podrías tener hasta más o menos 350 cc. La cosa es que no debe haber curva. Cuando hay curva de Damaso, te está hablando de que acá aproximadamente hay de 600 a 800. Entonces, definitivamente va a terminar en un tubo de drenaje, sí o sí. Cuando tienes a este paciente, también vas a ver pacientes que tienen así. No está en curva, sino está horizontal. Esto ocurre cuando hay una mezcla entre aire y sangre. Se llama hidro por la parte de la sangre, neumotórax por la parte del aire. Entonces sería un hidroneumotórax. Esto, el tratamiento es tubo de drenaje torácico. Ahora, recuerda que muchas veces cuando coloques el tubo, pues el pulmón se va a expandir, ¿sí? Pero también tienes que visualizar la sangre. Es como una mezcla de los 2 casos anteriores, ¿no? Quitando la parte de atención de neumotórax. Entonces, si viene un paciente de emergencia de crónico así, yo pienso en tuberculosis. Pero si es un cuadro de emergencia traumática, tienes que pensar en este tipo de patologías. Cuando no es posibilidad que sea un trauma abierto. Eso es muy importante. La etiología, prácticamente los accidentes de tránsito van a venir en todas las preguntas de examen porque es lo más frecuente. Y esto generalmente te van a hacer accidentes que te dan traumas cerrados, a diferencia de los PAF, las heridas por bala, que te hacen traumatismo abierto. Es muy importante esto. Inclusive, te pueden preguntar también algo referido al abdomen. Por ejemplo, en un trauma abdominal cerrado, ¿cuál es el vaso más afectado vascularmente? La cava inferior. La cava inferior es el más
afectado a nivel vascular. ¿Por qué te pongo esto? Porque en muchos pacientes que tienen accidentes de tránsito han tenido golpes en el pecho y también en el abdomen, y muchos no han venido de esto, no saben este dato que les acabo de decir, y vemos bastante frecuente esto, por ejemplo. ¿Cuál es, si te ponen esto, ¿no? Ese sería a nivel general, ¿no? Pero vamos a hacer, me voy a aprovechar un poco la parte vascular aquí, ya que te estoy hablando de trauma torácico. Te voy a decir cuál es la lesión más afectada a nivel vascular. Eso también te podrían venir, ¿no? La arteria poplitea. La arteria poplitea va a ser la lesión más afectada a nivel vascular periférico. De las arterias es la que más se afecta. Así que ten cuidado con ello. Recuerda que esa está detrás de la rodilla, ¿ya? En la epidemiología, recuerda que esta está secundaria, es después del TEC. Después la causa de TEC, y acá están los traumatismos torácicos, por eso estamos metidos aquí. El 50% de los traumatismos torácicos se debe a lesiones de las costillas. Eso es digamos, lo más abundante. Y el 25% se debe a lesiones a nivel del pulmón. Vamos a encontrar un 20% de lesiones a nivel cardiovascular y un 5% de lesiones a nivel del diafragma. Esto es un dato clave. Por eso es que la mayoría de traumas torácicos no terminan en cirugía. Vamos a identificar ahora las lesiones que amenazan la vida. Hay 6 lesiones que amenazan la vida. Voy a enumerar una de ellas y qué es lo que te podrían preguntar. Primero, obstrucción de la vía aérea. Hay que recordar que cuando tenemos una obstrucción de la vía aérea, podemos hacer dos situaciones: la cricotireotomía o la traqueostomía. Lo más frecuente es poder tener un paciente y hacer una crico. Generalmente, la crico va a darse cuando hay una falla de la intubación. De repente no puedes intubar a nuestro paciente. Si hay una falla en la intubación, puedes terminar en una crico, ¿no? Muy importante. En pacientes menores de 5 años se usa mucho aguja por el tema de la estenosis posterior y se logra en mayores de 5 años a utilizar cirugía. Las traqueostomías normalmente siempre nos preguntan en qué anillo se corta. Bueno, esto va a depender del istmo. Si el istmo es de 1 centímetro, normalmente está entre el segundo y tercer anillo traqueal. Si el istmo es de 2 centímetros, generalmente se hace entre el tercer y cuarto anillo traqueal. Para las preguntas de examen han venido estas situaciones. Por eso es de que no sabes tú, pues, cómo será el istmo, pero ecográficamente muchas veces se ha visto que aquellos que han tenido mejor resultado con istmo pequeño lo pueden haber hecho arriba. Entonces, ya sabes que hay dos lugares y va a depender mucho, porque hay preguntas de examen que viene 2 a 3, hay preguntas de examen que viene 3 a 4, pero depende mucho del istmo tiroideo. Y esto es un dato que muchas veces pasa por alto. Entonces, ante preguntas de examen, lo que más van a ver ustedes es imaginándose que tienen un istmo grande, o sea, entre el tercer y cuarto anillo traqueal, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo haríamos una traqueostomía de inicio? Definitivamente vas a hacer una traqueostomía cuando tienes un paciente que no puedes entubar. Definitivamente. Es un paciente que no se puede entubar. Es un procedimiento que se hace definitivamente con equipo de cirugía. La crico lo utilizas cuando no tienes el equipo de cirugía y tienes que salvarle la vida al paciente porque está muriendo asfixiado. Pero la traqueostomía tienes un equipo de cirugía. Se ve mucho en las fracturas, por ejemplo, mandibulares, porque no puedes colocarle, ¿sí? La intubación, ¿no? Fracturas mandibulares severas. También lo podrías ver en pacientes, por ejemplo, que van a encontrarse con mucho sangrado por la nariz, epistaxis severas. También vas a encontrarlo bastante en pacientes que tienen un edema orofacial. Entonces, si viene un traumatismo de este tipo, es más que probable que va a terminar en una traqueostomía. ¿Ok? Muy importante. El otro mecanismo que pone en condición, pues, morir, es el neumotórax cerrado. En este caso, el trauma es lo que más nos va a colocar en esta situación. Ya saben ustedes que los tipos que hemos visto son neumotoras primarios y neumotoras secundarios. Los primarios vienen, como se dice, con falla de fábrica porque hay una afectación de la bula subpleural, sobre todo en pacientes jóvenes, en chicos que están adolescentes, que están estirando, como se dice, la caja torácica. Y secundarios, lo que más vamos a ver acá es por trauma.
En los traumas vamos a ver que puede terminar en un neumotórax simple, que no pone en peligro la vida inmediata del paciente, o un neumotórax de tensión, donde vamos a ver que hay un aumento progresivo del neumotórax y lo que va a hacer es comprimir el mediastino. Esto es importante porque al comprimir el mediastino va a disminuir el retorno venoso y si disminuye el retorno venoso va a disminuir la presión arterial. Por eso que estos pacientes que tienen neumotórax de tensión van a tener ingurgitación yugular, más disminución de presión arterial, más lo que vendría a ser la clínica del neumotórax. Con todo ello, sacas que es un neumotórax a tensión. O sea, la baja de la presión arterial nos termina guiando en las preguntas de examen. El algoritmo de manejo de un neumotórax a tensión, que es lo que te pone en peligro la vida, lo primero que se tiene que hacer es tratar la tensión, poniéndole la aguja. Y lo segundo es tratar el neumotórax, colocándole el tubo de drenaje torácico. El control va a ser muy importante porque nosotros tendremos que ver la radiografía, si se expandió o no se expandió. Una radiografía normal nos van a mostrar así. Un neumotórax simple nos muestra que prácticamente respeta el mediastino. Un neumotórax simple. Un neumotórax, en este caso, no hay problema, porque no está todo enfrentándose al mediastino. Pero van a haber algunos neumotórax que tienen un efecto de válvula y van a tener desplazamiento mediastinal. Entonces, esto va a poner en peligro al paciente y por lo tanto es lo que más tenemos que tener en cuenta. En los controles, la radiografía tiene que mostrarnos un pulmón totalmente expandido, que es muy importante. Y ya saben ustedes que se retira el tubo de drenaje cuando no burbujee. Un pulmón cicatriza de 3 a 5 días. Hay que valorar la tos, la respiración, que hable y que no haya pérdida de la fuga aérea, que es lo más importante. El tercer tipo de lesión que amenaza la vida es un neumotórax abierto. El neumotórax abierto va a ser un efecto de válvula, por lo que va a terminar empeorando si tú cierras todo el neumotórax. Esto a nivel prehospitalario es pregunta de examen, porque normalmente se cierran solamente 3 lados y este lado no, para que haga un efecto de válvula. Cierre por 3 lados es el manejo prehospitalario. Cuando él llegara al hospital, ¿qué se hace en el hospital? Lo que se hace es cerrar la herida, cerramos la herida y colocamos un tubo de drenaje torácico. Ya no hay miedo de que haga una motora de tensión, se cierra todo y se coloca un tubo. La cuarta medida que amenaza la vida es el tórax inestable. El tórax inestable es un tórax que te va a llevar a la insuficiencia respiratoria aguda. Antes que pase esto, a estos pacientes, una vez que ustedes diagnostiquen, hay que intubarlos, porque de todas maneras va a terminar fatigado y va a terminar en insuficiencia respiratoria y se puede morir. Este concepto de tórax inestable nace cuando hay una ruptura, una fractura de 3 costillas que están juntas, pero que cada una tiene dos niveles de fractura. Esto quiere decir entonces el concepto mayor o igual a 3 costillas que tienen 2 trazos de fractura. Una vez que se presenta esto, lo que el paciente entra es en una falla ventilatoria. Entonces, en el algoritmo de manejo, lo primero va a ser meterlo a ventilación mecánica para que podamos compensar la situación ventilatoria. Y lo segundo va a ser que tenemos que hacer una reconstrucción, como están viendo en la pantalla. Estos pacientes normalmente van a hacer una respiración paradójica. Esta respiración paradójica va a ser de que en vez de que tú inspires y se vaya para arriba la caja torácica, lo hace contrario. Y cuando tú expiras, en vez que tu caja se retraiga, lo hace al contrario. Entonces, eso se llama respiración paradójica. Esto los lleva por eso a ventilación mecánica. Una vez que ya está en ventilación mecánica, se programa sala de operaciones y lo que se hace es una reconstrucción de las costillas, como están viendo acá. Acá le hemos hecho una reconstrucción de costillas con un sistema que se llama Stracos y que permite estabilizar las costillas. Esto se llama que entra a fijación mecánica. Con esto el paciente sale de la UCI y todo va muy bien. El quinto mecanismo que amenaza la vida es el hemotórax, pero un hemotórax pues masivo, ¿no? Entonces el concepto de esto va a ser un hemotórax que tenga más de 1500 cc que termine llevando al paciente a sala de operaciones, definitivamente. Es un hemotórax masivo. Los masivos terminan en sala de operaciones. La etiología, ya saben ustedes, puede ser cerrado, puede ser un trauma abierto. ¿Cómo es el algoritmo de manejo? Si yo tengo un paciente que está teniendo una lesión de este tipo, pues definitivamente lo primero que tengo que asegurarme yo es de que el paciente va
va a tener que ser un abordaje del hemotórax, de acuerdo al origen, como vimos al inicio, ¿no? Si era un origen por bala, si era un origen por trauma penetrante. Esto es muy importante, lo que estamos conversando. Entonces, si el paciente está, ponte, con una herida por bala, un PAF, acá vamos a poner un PAF, ¿no? Normalmente lo primero que ustedes tienen que corroborar es el tubo de drenaje torácico. Es lo primero, ¿ok? Esto es lo primero, tubo de drenaje torácico. Ahora, ¿cuándo coloco un tubo de drenaje torácico? Si el paciente está estable, ¿no? El paciente está estable. Entonces el PAF, yo tengo que primero mirar que el paciente esté estable, porque me permite tomar esta decisión. Pero ¿qué pasaría si hay PAF y el paciente está inestable? No podré tomar la decisión del tubo de drenaje, lo tendré que llevar rápidamente a sala de operaciones. Y en la sala de operaciones ya dijimos que lo que más van a ver ustedes es la toracotomía anterior. Es lo que más van a observar en este tipo de heridas, porque está inestable. La toracotomía anterior es la toracotomía más usada en la emergencia. ¿Ok? Entonces, si el paciente está estable, un tubo de drenaje torácico, y se le pone paquete globular, suero fisiológico y se valora en el tiempo. Estos pacientes, cuando están estables, se tiene que valorar y acá analizarás cuál es el lugar que más te conviene hacer la toracotomía. Prácticamente esto se convierte casi en una cirugía electiva. O sea, esto lo llevas casi a una cirugía electiva. Y ya saben ustedes que en las cirugías electivas lo que más hacemos nosotros es las incisiones posterolaterales, ¿no? Que sean derecha o izquierda de acuerdo al lado. Pero es lo que ustedes deben manejar, digamos, en su día a día. Eso es muy importante dentro de todos los mecanismos. Ahora, si fuera un trauma penetrante, igualmente. Si el paciente está estable, ¿no? Hay que valorar. Si el paciente está estable, de acuerdo al órgano se valora. Acá tú podrías hacerlo, si una esternotomía, si es lo que tú quieres valorar, o si es un posterolateral, de acuerdo a lo que tú puedas encontrar o tú puedas valorar en el paciente. Si tú quieres hacer una toracotomía anterior, también se podría hacer. O sea, date cuenta, vas a tener más mecanismos, o sea, puedes hacer cualquier cosa. La mejor es definitivamente, tienes, digamos, un lugar que no tengas para hacer esternotomía, tranquilamente podrías hacer un abordaje por una... Este inestable, acá no hay ni dudarlo mucho. ¿Por qué? Porque el paciente tiene alta probabilidad de morir por un taponamiento. Entonces, si es un paciente inestable, lo que más se usa en la emergencia, como siempre lo decimos, es la toracotomía anterior. La toracotomía anterior es lo que más van a usar ustedes. Esto es importante para que ustedes tengan en las tomas de manejo. No se olviden que uno entra con un hemotórax más de 1500, generalmente, o sea, cuando lo colocas el tubo de drenaje, por ejemplo, que esté estable, y le colocas el tubo aquí, ¡puc! Prácticamente el paciente lo terminas llevando a sala de operaciones. Entonces, lo que más nos van a preguntar es, ¿qué pacientes terminan en sala de operaciones? Son las dos indicaciones de hemotórax. Cuando colocas el primer tubo de drenaje y botas más de 1500 mililitros. O cuando tienes un paciente que ya le has colocado el tubo de drenaje y este está botando más de 200 mililitros por hora por 3 horas consecutivas. Estas son las indicaciones que más van ustedes a marcar en las preguntas de examen. Y estas son las incisiones que más se van a utilizar en líneas generales, incisiones que más van a utilizar. ¿Por qué? Porque el trauma torácico cerrado por sangre o el trauma torácico abierto, en este caso es trauma torácico abierto, es lo que más van a ver ustedes, definitivamente. Los cerrados generalmente son por abordaje posterolateral si tienes que hacer alguna cirugía posterolateral. En cambio, los abiertos va a depender de estas condiciones. Si es por cuchillo, de acuerdo a la zona, de repente es un cuchillo en la parte posterior, termina en posterolateral, pues, ¿no? Entonces, pero si es un cuchillo en el pecho precordial, generalmente el mejor es esternotomía. Si es un cuchillo en la parte anterior y paciente estable, también puede ser toracotomía anterior. Y si tiene estable, no hay duda, se hace la toracotomía anterior lo más rápido para salvar la vida al paciente. Y si es por bala y está inestable, toracotomía anterior. Y si está estable por herida de bala, primero su tubo de drenaje y de acuerdo al tubo de drenaje,
puede ser el abordaje que tú quieras, ¿no? Puede ser un abordaje posterolateral, si ves que quieres, posterolateral lo usamos sobre todo para las balas, si tiene muchas balas, puedes mirar, digamos, todo el tórax tranquilamente, ¿no? Porque es por bala. Y te permite estudiar la parte anterior y la parte posterior, te da buena visibilidad, ¿no? Y si está estable, ponte y le han metido, como se dicen, balas en el pecho, en cantidad, y son los dos tórax, digamos, muchas personas terminan haciendo clamshell, que es una toracotomía anterior bilateral, y lo levantan todo, y miras los dos pulmones. Un poco agresiva esa cirugía, se usa más en tumores grandes, pero para que lo pongas en consideración. Acá te estoy poniendo todas las probabilidades de posibilidades. No es tan fácil la toma de decisión de cómo va a ser el corte. Yo te trato de ponértelo en facilito, cómo utilizamos las incisiones, si es un trauma abierto, cómo son las incisiones si es un trauma cerrado, que es distinto, ¿no? Cerrado, posterolateral, las ciegas, márcalo. Cerrado. Abierto, depende. Si es por bala o por cuchillo. Y depende si es estable o inestable en cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué te podría adelantar qué cosas han venido en los exámenes? Si es cerrado, no ha venido nada. Si es abierto, ahí vienen las incisiones, las preguntas. Por ejemplo, si el paciente está por bala y está inestable, toracotomía anterior. Siempre preguntan esto en inestables. Si es trauma penetrante de cuchillo y está inestable igualmente, toracotomía anterior. O sea, toracotomía anterior es lo que más preguntan con respecto a la toracotomía de emergencia. Si es por bala y está estable, nunca preguntan eso, porque va a depender de qué situación, qué órgano se haya afectado. No preguntan eso. Eh, si es trauma penetrante y está estable, eso sí preguntan. El mejor, esternotomía media. Es el mejor, eso preguntan, por eso que te lo dejo bien claro. Y si está estable y pues no tienes las claves para esternotomía ni nada, solo toracotomías, pues las anteriores la marcarías porque es la que te va a dar visibilidad anterior. O sea, es lo más frecuente. A menos que te pongan cuchillazo por atrás, marcarías posterior lateral. Pero esas que te pongo subrayados son las que han preguntado en los exámenes. Y definitivamente lo que más ha venido en las preguntas de examen es esto, ¿no? Criterios de meter un hemotórax a sala de operaciones. Eso es de cajón. Lo tienes que dominar y bien, ¿ok? Con respecto al taponamiento cardíaco, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El taponamiento cardíaco por un trauma te termina matando muy rápidamente. Uno puede, con trauma, hacer taponamiento con más de 150 cc. Entonces es rápido, se llena, el paciente se comprime. Entonces es un paciente que tiene derrame pericárdico, prácticamente más inestabilidad hemodinámica. Entonces este paciente se va a complicar muy rápido y eso es peligrosísimo. En la etiología vamos a ver que se debe a lesiones de grandes vasos, básicamente. Y en los diagnósticos tenemos que hacerlo rápido. En las preguntas de examen viene con TREA de Beck, por más que esta solo se ve en el 40% en la vida real, pero va a venir, ¿ok? Va a venir, el paciente tiene, como está obstruido la entrada, tiene una ingurgitación yugular y como no entra la sangre, tiene una presión arterial que está en el piso y como está todo empaquetado con agua al corazón, los ruidos cardíacos se encuentran bastante caídos. Importante la TREA de Beck. Si tiene la posibilidad de hacer un ecofast rápido, sería un ecofast para poder ver corazoncito. Y lo que te va a mostrar esto es colapso de cavidades derechas, sobre todo que son las que tienen menos presión y por lo tanto se colapsan rápido ante cualquier compresión extrínseca, ¿no? En el tratamiento, definitivamente, aquí es muy importante que el paciente, si tú, por ejemplo, estás taponadazo y tú le haces una pericardiocentesis, eh, no es un paciente que vas a diagnosticar, ni siquiera es un paciente que es crónico. Una pericardiocentesis en taponamiento es lo primero que uno siempre va a buscar hacer en un paciente con taponamiento. Es una pericardiocentesis te va a ayudar, pero eso podría retrasar el manejo definitivo. Entonces, dentro del tratamiento, si el paciente está, si está con todo el taponamiento, se ofrece un tratamiento quirúrgico rápido si es por trauma, ¿no? Entonces, el tratamiento de trauma más taponamiento cardíaco, tengan mucho cuidado, ¿no? Que en este caso la cirugía es la más conveniente, la cirugía. Acá van a ver ustedes que se hace mucho la toracotomía anterior, anterolateral izquierda, ¿ok? Se hace más, esto es más frecuente, pero la esternotomía es mejor. Si estoy en un hospital y tengo un catéter venoso central que ha perforado el ventrículo, hago esternotomía, porque tengo el hospital. Pero si estoy en un lugar lejano, tendría que sacarlo del taponamiento, toracotomía lateral izquierda,
digamos, para abordarlo mejor al paciente de manera rápida, ¿no? Hay muchas personas que tienen un trauma, o sea, por ejemplo, se choca y hacen taponamiento y quieren hacer pericardiocentesis. Eso te serviría, pero si como hay una lesión vascular interna, va a seguir mojando y va a seguir llenando y va a seguir haciendo taponamiento. Por eso es que la pericardiocentesis eh, podría ser una medida de rescate hasta que el paciente puede estar entrando a sala de operaciones. Pericardiocentesis es paliativo, ¿no? O sea, es como un rescate, ¿no? Rescate camino a sala, ¿no? Así, ¿no? Rescate camino a sala de operaciones, ¿no? Si el paciente ya está demasiado taponado, la presión está en el piso, pues puedes ayudarte a sacártelo y mételo a sala cuanto antes, ¿no? Podría ayudarte, pero no quiero enseñarte de que esto es la medida en caso de trauma que tú debes apuntar, ¿no? Tú debes apuntar a una cirugía resolutiva porque hay un sangrado que está ocurriendo en la parte interna. Así de sencillo. Eso es lo que ustedes deben llevarse de esta clase. Entonces, las 6 condiciones que amenazan la vida las has conocido. También hay algunas condiciones que también podrían amenazar, ¿no? Que hay que tenerlo en consideración. Acá, por ejemplo, vamos a tener la rotura de aorta. ¿Qué nos han preguntado de rotura de aorta? ¿Cuál es el lugar donde más se rompe? Nos van a preguntar esto. El istmo. El istmo es el lugar que más se rompe. Pregunta de examen que va a venir. Recuerden esto, que el mecanismo que permite romperse la aorta es el mecanismo de aceleración y desaceleración, para tenerlo en consideración. ¿Ok? Lo otro es que tiene una mortalidad demasiado elevada, lamentablemente, del 95%. Por eso es que es importante tenerlo en consideración. ¿Ok? Con respecto a la otra pregunta de rotura de diafragma. Si yo tengo un paciente que viene, se cae, por ejemplo, la clásica es la caída. La clásica es una caída, ¿no? Antecedente de una caída, pero una caída, pues, de alto, de un segundo piso, una cosa así. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir esta lesión? Entonces, hay una caída y van a encontrar esto, ¿no? Esa es una eventración diafragmática. Cuando vean esta línea que se respeta, apunta a una eventración y es más de un traumatismo cerrado. Traumatismo cerrado tiende a ser más eventración. Y esto es diferente a esto, que es un hueco, donde ustedes van a ver más un traumatismo abierto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hubo un trauma penetrante, un cuchillo. Muchas veces un cuchillo, pa, y es una hernia, que es distinto, una hernia diafragmática, ¿no? Por cuchillo, por pa, por arma blanca, ¿no? Por arma blanca, que es generalmente lo más frecuente. Y queda un huequito y no se da cuenta el paciente y va avanzando. Generalmente esto de acá, la eventración, se mantiene y si tiene síntomas, va a cirugía. ¿Ok? En cambio, la hernia siempre va a cirugía. O sea, tenga síntomas o no tenga síntomas, siempre tiene que ir a cirugía. ¿Por qué? Porque ya se sabe que va a pasarse y corre peligro de que todo esto, vísceras se metan y se volvule, y eso es muy peligroso, ¿no? Hay que tenerlo en consideración, ¿ok? Con respecto a lo que vendría a ser la rotura también de diafragma dentro, digamos, eh, hay que ver la imagen nada más y si ves un nivel hidroaéreo metido aquí en el tórax, ya sospechas de que puede ser una hernia, pero si hay superficie discontinua del diafragma. Si está continuo es una eventración. La rotura de esófago se puede dar sobre todo en qué sexto, te preguntan esto, en el esófago. El esófago, acuérdate, lo que más te van a preguntar es abordaje de trauma del esófago medio. ¿Ok? Si es esófago medio, acá tú tranquilamente puedes hacer tu abordaje, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? Miren, al inicio, cuando les ponía acá, ¿no? Posterolateral, esófago medio, posterolateral izquierdo, ¿no? El derecho, esófago medio, posterolateral izquierdo, inferior. Acuérdate, inferior izquierdo, ¿ya? Es una forma que te puedas recordar. Sobre todo te van a preguntar lugares del abordaje. Esófago medio, entonces sería un posterolateral derecho, y el esófago inferior, el posterolateral izquierdo. Esa es pregunta de su especialidad, sobre todo, porque ya son preguntas muy puntuales. Si tienes una ruptura del árbol traqueobronquial, por ejemplo, ¿qué podrías hacer, no? Primero, podrías encontrar lesiones. Si tienes una lesión de la tráquea cervical, ponte, la tráquea cervical, generalmente la tráquea cervical es lo que se va a afectar más cuando son lesiones penetrantes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en lesiones
en lesiones penetrantes pueden afectarse mucho la lesión de tráquea cervical, ¿ok? Y con respecto a los lugares donde más se afecta, si hubiera, por ejemplo, una lesión contusa en tráquea, o sea, contusa, mira, en las contusas trabajas después de la bifurcación traqueal. En las penetrantes marcas tráquea cervical. En cambio, en las contusas marcas en la bifurcación traqueal. Si el lugar, por ejemplo, si el lugar ¿cuál? Te van a preguntar cuál es el lugar más afectado. El lugar más afectado está justamente en los primeros 2,5 centímetros después de la bifurcación traqueal. Este es el lugar más afectado, lugar más afectado. Esto es muy importante. Con respecto a la clínica generalmente va a dar un enfisema más un neumotórax. ¿Por qué? Porque el aire se escapa y la grasita tú lo tocas y suena así como canchita. Enfisema más neumotórax es la clínica que más van a encontrar ustedes. Si el paciente se mantiene un neumotórax, en realidad cuando ustedes vean esto, la fuga aérea, acuérdense, la fuga aérea es motivo de una cirugía de emergencia. Eso no lo pierdan. Entonces, han sido preguntados eh, la lesión penetrante, ¿qué lugar de la tráquea agarra? La tráquea cervical. Han sido preguntado si es una lesión contusa, ¿qué lugar más afecta? Después de los 2,5 centímetros, después de la bifurcación traqueal. En ese espacio es donde más se lesiona. Las contusiones pulmonares, siempre les digo a todos que es como un puñete que le metan un hematoma al pulmón. Es como una neumonía. ¿Por qué? Porque consolida. Y esto podría llevar a un síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Del adulto, como ustedes lo ven en una neumonía que también puede llevar. Y esto lo van a catalogar mucho estudiando el PAFI, ¿no? Con el PAFI ustedes van a poder tener esto bastante claro, si están ante una injuria, ante una lesión, ante un cuadro severo. Entonces, si te puedan preguntar, no tengo una contusión, ¿cómo lo voy a monitorizar? Con el AGA. ¿Por qué? Porque el AGA me va a permitir estudiar el PAFI. Y con eso voy a catalogar si estoy ante un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Acuérdate de esto porque en contusión pulmonar es muy frecuente que termine en UCI para valorar cómo va yendo el pulmón, ¿no? La contusión miocárdica generalmente se van a dar en casos clínicos donde hay una patada en el pecho, un trauma cervical, un trauma precordial, perdón, cerrado, ¿no? ¡Pa! Un patadón, un planchazo, como se dice, ¿no? Y los pacientes pueden debutar con arritmias y dolor. Esto es muy importante. Podría haber también aumento del CPK-MB, para tomarlo en consideración. Lo primero que se hace cuando hay un trauma de este tipo es un ecocardio. Y lo segundo que se hace es un EKG seriado. Un EKG seriado. ¿Esto por qué? Por el ecocardio, por el tema del derrame que puede haber, el taponamiento, y el EKG seriado para poder valorar las arritmias que presentan estos pacientes. Acá el tratamiento es buscar la causa, ¿no? ¿Qué cosa motivó esta lesión? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A eso tienen que apuntar ustedes dentro de los abordajes. Y tenemos lesiones no letales o lesiones tardías, que son lesiones finales. Lo que más vamos a ver, y ya lo vieron ustedes en el inicio, es que lo más frecuente que marquen en las preguntas, en los traumatismos cerrados, es las fracturas costales. Son los lugares que más se van a afectar en traumas cerrados. La localización, generalmente, acuérdate, esa es pregunta de examen. Si te ponen que ha habido fractura de la primera o segunda costilla, lo que uno busca aquí es ver si hay lesiones de vasos. O sea, eso métanselo a la cabeza. Por ejemplo, vasos subclavios, ¿no? Vasos aórticos asociados, justamente porque la subclavia, eso ha sido pregunta de residentado médico, ¿no? Trauma de primera, segunda costilla, que es lo que uno busca, lesión aórticas, lesiones de vasos. Porque para romperse la primera y segunda costilla hablamos de una lesión de alta energía. Y eso es muy, muy grave. Después vamos a ver que de la quinta a la novena costilla, estos lugares son los que más se van a fracturar. La caída de la bicicleta, todo eso ocurre más ahí. Y las últimas, de la 10 a la 12, son más que todo fracturas que pueden afectar a órganos sólidos. Órganos sólidos, para tenerlo en consideración. Vaso, si ocurre en el lado izquierdo, hígado si ocurre en el lado derecho. La mortalidad se la llevan sobre todo las personas mayores, los pacientes ancianos, son los que más van a sufrir de esto, y sobre todo cuando hay lesiones múltiples, cuando hay fracturas múltiples también se asocia más a mortalidad.
Complicación es el dolor que te queda, ¿no? Un dolor un neuropático que termina quedando y muchas veces hasta se tiene que hacer un bloqueo anestésico, ¿no? Con respecto al tratamiento, entonces tenemos la analgesia y lo segundo, el vendaje no, no, y no, y no. Esto hasta termina siendo más atelectasias y neumonías. Tengan mucho cuidado con esto. Las fracturas de esternón son las que tienen mayor mortalidad. Casi 40% de ellos fallecen. Acá lo que se tiene que hacer es descartar lesiones, sobre todo lesiones del mediastino, ¿no? Básicamente lesiones cardíacas asociadas. Puede terminar en un taponamiento cardíaco o puedes estar con un paciente que tenga una contusión cardíaca. Muy importante, muchachos. Y recuerden que acá el tratamiento es, así tienes que hacer una fijación, una cirugía de esternón. Acá tienes que fijar. No puede estar el esternón así fracturado. Tienes que meterle o punto o fijadores externos, pero no puede estar. Otra es el hemotórax coagulado. Esto ocurre muchas veces cuando no se drena un hemotórax mayor de 400. Esto es cuando no drenas un hemotórax mayor de 400 cc. ¿Y qué queda? Queda empaquetado dentro de la pleura y comprime al pulmón. Eso es muy, muy importante. Con respecto al quilotórax, acá vamos a ver que la causa más frecuente es un trauma torácico. Un trauma torácico es lo más frecuente que vamos a encontrar. Recuerden también ustedes que en el caso del quilotórax, como es por trauma torácico, lo más frecuente, a algunos lugares van a encontrar que es por antecedente oncológico, sobre todo por linfoma, pero siempre tienen que tener esto en consideración. Incluso ha habido preguntas donde se ha marcado quilotórax cuando te hablen el derrame pleural neonatal más frecuente es de origen quilotórax, ¿no? Es una pregunta clásica que siempre viene. Lo pongo acá, aprovecho nada más porque sale quilotórax, ¿no? Pero es por trauma torácico, van a ver este color así tipo yogur, como tienen, ¿no? El tratamiento es colocar un tubo de drenaje torácico, para que drene todo esto. Y segundo, manejo médico. O sea, por ejemplo, le tienes que dar al paciente mejora en la dieta, ¿no? Triglicéridos de cadena media, por ejemplo, y el octreotide ayuda. Y si todo fracasa, se hace ligadura del conducto torácico. Si todo fracasa, ¿ok? Como para que lo tengas en cuenta. Ya, en último término, tratando, lo puedes terminar en una pleurodesis. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, cuando ya hay falla y este empiema, lo que va a hacer es una colas. Entonces, cuando tienes un paciente que tiene pus, primero hay que descartar que sea empiema, diagnostica empiema, ya lo sabes, pH menos de 7.2 o DHL más de 1000 que encuentras. Tienes que drenarlo. Todo empiema se tiene que colocar tubo de drenaje torácico. Es su tratamiento de elección. Pero, ¿qué pasaría si el empiema no se drena en las primeras 2 semanas? Tiene una alta probabilidad de que vaya a cirugía y lo que sería es quitar toda esa coraza. Se llama decorticación pleural, que es una cirugía muy cruenta, muy fea, quitando toda la pleura para que pueda, o sea, se gana una toracotomía, un chuzazo en el tórax, muchachos, por no haber metido el tubo a tiempo. Por eso que es muy importante estas cositas que vayan quedando en nuestro conocimiento para dentro de las cirugías torácicas, qué es lo que nosotros nos encontramos y qué cosas nosotros nos enfrentamos. Esto es muy importante para que lo tengas en cuenta con todos tus pacientes y con ello puedas resolver todas las preguntas de examen de este capítulo.